Buenos días tengan todos. Qué gusto estar aquí con ustedes. Mi nombre es Pedro Rojas para servirle. Y la verdad, Jesús está en medio de nosotros. Queremos, la verdad, recibir de Jesús el día de hoy. Vamos a rogarle su bendición, que el día de hoy nos hable. Vamos a orar. Padre, muchas gracias te damos por tu presencia, Señor. Gracias porque creemos que tú estás dispuesto a bendecirnos el día de hoy. Señor, ayúdanos a tener ese corazón necesitado. Ayúdanos, Señor, a pensar de que tú estás en medio de nosotros y nos quieres hablar, Señor. Oh Dios, que nada distraiga nuestra mente el día de hoy, sino que queremos estar atentos a tu palabra, porque tu palabra es vida y es espíritu, Señor. Ayúdanos, en el nombre poderoso de Jesús te lo rogamos. Amén, Señor. Gracias a Dios porque apartaron el día de hoy para venir a escuchar la palabra. Estoy seguro de que Jesús quiere dar nuestra porción el día de hoy. Quiere bendecirnos. Acompáñeme por favor al libro de Mateo capítulo 13, versículo del 3 al 8. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Versículo 5. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Versículo 7 dice: Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, y cual a 30 por uno. Qué hermoso es Jesús. Cuando vemos esta palabra, Él usó una parábola. Y lo que yo puedo ver aquí es que Jesús se baja al nivel de la gente, a nuestro entendimiento. Dios no habla algo que usted y yo no entendamos, sino que Él, imagínese, el Dios que está en los cielos, que no necesita de nada, ni de nadie, bajó a esta tierra. Y no solamente bajó a esta tierra, sino que bajó al nivel de cada uno de nosotros, para que entendiéramos su mensaje. Eso es lo que hizo Jesús. Qué hermoso, cuando realmente no necesita de nosotros, pero nosotros sí necesitamos de Él. Si no fuera por Él, la verdad nadie estaría aquí el día de hoy, porque la vida proviene de la mano de Dios. La salud la tenemos por Él. Nadie puede decir: es que me cuido tanto y es que me alimento muy bien. No, es que es Jesucristo el que tiene cuidado de nosotros. Eso es lo que tenemos que valorar. Eso es lo que tenemos que valorar. Entonces, Él menciona esta parábola, y lo que podemos ver, ¿qué significa una parábola? Es una comparación que Él hace de lo que la gente conoce. En aquel entonces y ahora también, pues la gente, una persona que siembra, sabe perfectamente qué es sembrar una semilla. Bueno, entonces eso se tomó un ejemplo de la vida real para expresar lo eterno. Eso es lo que hizo Jesús. Entonces, nos habla entonces de la parábola del sembrador.
Ahora en este día vamos a tocar la tercera parte y veamos ahí nuevamente en Mateo capítulo 13, versículos 7 y 8. Y dice, y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Esa es la primera parte que vamos a ver. Dice que la semilla cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Bueno, de la misma manera, cuando uno ha visto cómo siembra una persona, la verdad es que si no se tiene cuidado, los espinos y las hierbas crecen más que la misma semilla, entonces la ahogan. Pero vamos a ver qué dice Jesús. Ahí mismo, Mateo capítulo 13, versículo 22. Pareciera que la gente no entendía. Pareciera que los mismos discípulos no entendían esta parábola. Entonces Jesús, en su grande amor, empieza a explicar la parábola. Cada parte de la parábola que él mencionó, empieza a explicar. Y dice el versículo 22, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Aquí vemos que Jesús está mencionando dos puntos. Dice que los afanes y el engaño de las riquezas. Eso es lo que ahoga la palabra. Entonces, de hecho, todas las palabras del Señor Jesucristo y lo que podamos hablar el día de hoy están tan sencillas. Todos entendemos lo que Dios está diciendo. Pero sin embargo, dice que los afanes de esta vida y los engaños y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y no da fruto. Eso es lo que pasa con el ser humano. Estoy seguro que todos los que estamos aquí el día de hoy, Jesús nos quiere salvar. Jesús nos quiere dar la libertad de pecado, porque ese es el propósito de todo. No venimos aquí a aprender mucho de la Biblia, que es bueno aprender y saber y tener conocimiento. Pero el deseo de Dios es que usted verdaderamente sea salvo, pueda encontrar la libertad de pecado, porque lo que más asedia al ser humano, lo que ha causado tanto daño al ser humano, es el pecado. O en otras palabras, la desobediencia. Mire cómo está la sociedad que vivimos. Está hecho un caos. El pecado ha destruido las familias. Mire cómo están las familias el día de hoy. Cuánto divorcio. La juventud, una rebeldía total. ¿Por qué? A causa del pecado. Y el hombre dice, no, aquí no pasa nada, yo tengo el control de todo. Pero sin embargo, vemos las consecuencias del pecado. Vemos las consecuencias del pecado. Vamos a continuar. Entonces podemos decir que un afán significa un deseo intenso o un esfuerzo grande por conseguir algo. Bueno, aquí podemos ver, por ejemplo, a veces el mismo trabajo puede ser un afán. Si uno no controla, o sea, si uno no toma el control de trabajo, hasta esto nos puede llevar a un afán. Primero porque a lo mejor porque queremos comprar una casa, no, pues voy a trabajar de día y de noche y todo lo que pueda ganar, que es bueno comprar una casa, no es que sea mal, pero a veces la gente se afana por eso,
se preocupa más por eso. A veces descuida a su familia por el trabajo. A veces no atiende a sus hijos. Quiero decirles que en el tiempo que vivimos, en la juventud, hay un verdadero caos. El día de hoy podemos ver que los que están educando a los hijos y a los niños es el internet. Antes era la televisión, ahora ya no se usa tanto la televisión, ahora es el internet. Y el padre o la madre deja a su hijo ahí o a su hija de tal manera que para no que no le quite tiempo, deja a su hijo ahí estando tanto tiempo en el internet. Sin embargo, de ahí se alimentan muchos niños. Qué terrible. Que no es que sea malo el internet, porque dice la escritura que Dios vela por la ciencia. No es un científico el que determinó esto o el que inventó el internet. No, viene de la mano de Dios. Todo viene de la mano de Dios. Pero sin embargo, el hombre cuando vive en su pecado, todo lo toma a mal. Todo es para su mal. Ese es el problema. El internet de hecho es tan bueno de tal manera que puede uno sacar mucha información buena. Pero realmente se ha tomado también para mal. Definitivamente para mal. Entonces, como les dije, el trabajo mismo puede ser un afán. Eso puede ser un afán. Mateo capítulo 6, versículo 25. En algunas Biblias viene con letras rojas cuando Jesús está hablando. No sé, alguno que tenga su Biblia, es cuando Jesús está hablando. Por eso, cuando Jesús está hablando, ¿cuánto debemos de ponerle atención a lo que está diciendo Jesús? ¿Cuánto debemos de darle peso a sus palabras? Porque no es cualquier hombre, no es un líder religioso, no es un predicador, es el Dios hecho carne el que está hablando. El Dios que se hizo hombre es el que está hablando. ¿Cuánto peso le debemos de dar a la palabra de Dios? A sus palabras. Dice así: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Y nos pone un ejemplo de las aves. Dice que no siembran ni cosechan, sin embargo vuestro Padre les da de comer. Pero el hombre se afana, el hombre se preocupa, el hombre a veces da toda su fuerza en un trabajo. Sí, es cierto, hay que poner todo nuestro empeño y hay que hacer lo mejor en nuestro trabajo, pero que eso no nos lleve a un afán, a una preocupación que es más allá de lo normal. Eso es lo que no quiere Dios. Eso es lo que no quiere Dios. Entonces dice: no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber. Porque entonces, que no nos preocupemos por eso. Dios sabe que lo necesitamos. Dios sabe que necesitamos comer y necesitamos beber. Él lo sabe. Y nos ha provisto hasta el día de hoy, ¿sí o no? No nos ha faltado la comida. Y ahora quiero decirle, la verdad es que a pesar de la manera que hemos vivido a veces, aún así Dios nos da de comer. A pesar de la manera que vive la gente haciendo maldad, a más no poder, ofendiendo a Dios desde que se levanta hasta que se acuesta,
ofendiendo a Dios, Dios les da de comer. No les ha faltado. Y quiero decirle, hasta los peores criminales tienen de comer. Claro que un día Dios se lo va a demandar. Y no es que cobre Dios de lo que les dio al hombre, no, simplemente le va a decir, mira, todo lo bueno que te di, y mira cómo te comportaste, porque sabía hacer lo bueno y no lo hizo. Sabía que no tenía que hacer lo malo y lo hizo. Eso lo va a condenar. Por eso debemos de tener mucho cuidado a lo que está diciendo Jesús. También dice la Escritura que pues la gente se preocupa qué vestir y a veces se afana y porque ven que otras personas se visten en ropa de marca y esto, y la gente también se afana por eso. Pero sin embargo, la verdad pues eso no es lo más importante. Eso no es lo más importante. Pero así es. La gente que no conoce de Jesús, que no está en la perfecta voluntad de Dios, en eso anda, en eso exactamente, en eso, porque así lo trae el mundo así se maneja. El mundo dice, hay que comprar este carro de esta marca, y hay que comprar esta ropa de esta marca, y así es el mundo, porque como no tiene ninguna esperanza, porque la esperanza verdadera se llama Jesucristo. Esa es la esperanza verdadera. Eso es lo que vale la pena, amigos y hermanos. Eso es lo que tenemos que valorar cada uno de nosotros. Jesús es el que lo llena todo en todo. Jesucristo es el único que puede llenarlo todo. No necesitamos más. Sí, necesitamos vestido, necesitamos comida, pero sin embargo, lo que cada persona necesita se llama Jesucristo. Lo que esta ciudad necesita es Jesucristo. Sí, si este mundo, esta ciudad está hecho un caos, ¿saben? Porque se han creído más sabios y creen que saben más que Dios, pero miren las consecuencias, Por eso, con urgencia, que los que estamos aquí atendamos a lo que Dios nos está hablando. Y gracias a Dios porque le pudimos cantar y le pudimos alabar, pero eso no es todo lo que ofrece Dios. Ofrece una vida totalmente nueva, una vida diferente, una vida que tampoco no es lo que ofrece la religión. La religión tiene tantos formatos y tiene tantas formas, y párate y siéntate y canta. Pero ¿saben? Solamente mientras están ahí adentro y se emocionan, pero salen allá afuera y son los mismos. O llegan en su casa y ya se están peleando. O llegan en su casa y ya pegan a sus hijos injustamente. Así están los grupos religiosos. Hay mucha gente que conoce de Biblia, pero ¿saben? No lo viven. Entonces, ¿de qué sirve tener conocimiento de la Biblia? De nada sirve. Lo que verdaderamente implica es llevar a cabo lo que Dios está diciendo. Versículo 31, por favor, de ahí mismo. Mateo capítulo 6, versículo 31. Y sigue hablando Jesucristo. Y no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Bueno, ya lo comentamos. Que no nos preocupemos por eso. Porque aunque usted traiga la ropa más fina,
de todas maneras se va a acabar. Aunque usted traiga un carro último modelo y de la marca mejor, de todas maneras se va a acabar. De todas maneras se va a acabar. Entonces no pongamos nuestra confianza en esas cosas. ¿Qué comeremos o qué beberemos? Jesús nos ha provisto hasta el día de hoy. Jesús nos ha dado hasta el día de hoy. Y mucho más. A veces ni siquiera se lo pedimos a Dios y nos lo da. ¿Cierto o no? La verdad nos da mucho más allá de lo que nosotros de verdad le pedimos. Porque Jesús es bueno. Dios es bueno. Filipenses capítulo 4, versículo 6 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Por nada estéis afanosos. Por nada. En esta parte es el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, el que está diciendo esta palabra. O sea, Dios mismo nos está diciendo esto, que por nada estemos afanosos, que por nada estemos afanosos. Entonces, lo que vimos es que uno de los puntos por los cuales el hombre no puede encontrar su salvación o no puede tener un encuentro personal con Dios es el afán. El afán. Nos menciona otra característica que son las riquezas. Mateo capítulo 13, versículo 22. La última parte entonces dice: y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. No es que sea malo que una persona tenga riqueza. No, el problema no es así. O sea, el problema del ser humano no es que tenga riquezas. El problema es cuando pone su confianza en las riquezas. El problema del ser humano es casi hace del dinero su Dios. Ese es el problema. Entonces, ese es otro de los puntos que marca la Escritura, por la cual la palabra no produce el efecto necesario. Acompáñame por favor al libro de Job, capítulo 15, versículo 29. Job 15, 29. ¿Sí estamos entendiendo lo que Dios nos quiere hablar el día de hoy? Okay. Dice así, Job capítulo 15, versículo 29, dice: no prosperará ni durarán sus riquezas, ni extenderá por la tierra su hermosura. Dice que no durarán sus riquezas. Dice una parte de la Escritura también que las riquezas vuelan. O sea, la riqueza no dura para siempre. Pero sin embargo, a veces la gente pone su confianza en eso. Entonces, ¿qué hace la riqueza? Bueno, pues el hombre, la mujer está tan metidos ahí buscando la riqueza. Pero dice la Escritura que no durarán sus riquezas. Sí, la verdad es que si no se tiene cuidado, el dinero se va. Y cuanto más cuando una persona no es prudente y no tiene sabiduría de Dios, se le va de las manos. Se le va de las manos. Salmos capítulo 39, versículo 6.
Salmos capítulo 39, versículo 6 dice así: ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Sí, es cierto. A veces el hombre trabaja y acumula, pero al final no sabe ni quién lo va a disfrutar. Así es. Qué triste realidad, ¿no? El hombre acumula y acumula y a veces ni siquiera lo puede disfrutar. Así es. A veces ni siquiera lo puede disfrutar. Ahora con tanto asalto, con tanta secuestro, imagínense cómo vivirá una persona que tiene tanto dinero. Pues no vive nada tranquila, ¿o sí? Vive angustiada la gente. Si aún nosotros mismos, cuando uno va al banco, por ejemplo, a sacar, a lo mejor no la cantidad exagerada, pero anda uno con tanto cuidado, con tantos ladrones, tanta maldad. Entonces así, entonces quiere decir que de verdad el quien tiene riqueza y pone su confianza en eso, ni la disfruta, ni se deleita en eso. A veces puede tener los mejores carros, pero ¿saben qué? A veces los que disfrutan más del carro es el chofer. Sinceramente, a veces el que disfruta más la casa es la persona que le ayuda a limpiar la casa. ¿A poco no? Qué triste es la realidad del hombre. Cuando no está en la perfecta voluntad de Dios, nada es para su bien. Nada es para su bien. Salmos capítulo 62, versículo 10. Salmos capítulo 62, versículo 10. Dice: no confíes en la violencia ni en la rapiña, no os envanezcáis. Si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. Si se aumenta y Dios te bendice, porque finalmente Dios es el que bendice y Dios te da trabajo y Dios te da la inteligencia para hacer dinero. Dice que no pongas tu confianza en eso. No pongas tu confianza en eso. No pongamos nuestra confianza en eso. Job capítulo 27, versículo 19. El libro de Job capítulo 27, versículo 19. Job 27, 19. Dice así: rico se acuesta, pero por última vez abrirá sus ojos y nada tendrá. La realidad es esta, es que uno puede hacer mucho, puede uno acumular riqueza, puede uno tener una carrera, pero ¿saben? El día que nos muramos, nada nos llevamos. Aunque tenga en su oficina lleno de títulos, no se lleva nada. Así como llegamos, así nos vamos. Así como llegamos, así nos vamos. Entonces, como dijimos, se afana uno por obtener lo mejor, pero la verdad es que cuando nos muramos, no nos llevamos nada. Acuérdense que la muerte no respeta edades, no respeta condición, no respeta.
Por eso, cuánto debemos de valorar cada día que nos da la oportunidad Jesús de vivir en esta tierra. ¿Y saben para qué estamos aquí en esta tierra? ¿Para qué nos envió Jesús a esta tierra? Primeramente para amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con toda nuestra fuerza. Y para amar a nuestro prójimo, para amar a mi esposa, para amar a mis hijos. A eso nos envió a esta tierra. No fue otro propósito. Para eso. No estamos aquí para ver qué hacemos o qué no hacemos. No. Es que todos debemos de servir a Dios como Él se merece. Todos debemos de darle la gloria con nuestras vidas, con nuestros hechos. Eso es lo que, para eso estamos en esta tierra. Jesús está aquí el día de hoy. Mateo capítulo 13, versículo 22. Entonces, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Estos puntos que tocamos es el estorbo para que una persona no responda al llamado de Dios. Ese es el estorbo. Por eso usted tiene que escudriñar lo que hay, qué es lo que le estorba. ¿Qué es lo que le estorba para que no tome una decisión? ¿Si Jesús merece que lo sirvamos o no? Bueno, Jesús es testigo de lo que estamos diciendo. Que no sean palabras, sino que sean hechos. Mucha gente dice, es que yo siempre le doy gracias a Dios. Está bien que demos gracias a Dios con nuestras palabras, pero ¿sabe? Lo que más le agrada a Jesús es nuestra obediencia. Que lo mucho o lo poco que sepamos de la Biblia, que lo llevemos a la práctica. Eso es lo que quiere Dios. Eso es lo que pide de nosotros. Veamos en Lucas capítulo 8, versículo 14, por favor. Este es un texto paralelo del que leímos, que está en Mateo, y aquí en el libro de Lucas nos da otro problema que el ser humano tiene. Dice así la escritura, Lucas capítulo 8, versículo 14. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose, son ahogados por los afanes y las riquezas, que ya lo vimos, y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Y los placeres de la vida. ¿Cuánto se opone esto, verdad? Estos son los puntos que se oponen, de tal manera que para no llevar fruto, que no hagamos lo que Dios dice. Entonces, que Jesús nos ayude el día de hoy a tomar estas palabras con peso y con reverencia. Con peso y con reverencia. Eso es lo que necesitamos hacer. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 6.
Dice así la Escritura: pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. La persona que vive en placeres, dice la Biblia que está muerta. Sí, no tiene vida, porque el único que da vida es Jesucristo. Amigo y hermanos que estamos aquí el día de hoy, usted puede tener todos los placeres, pero si no tiene a Cristo, nada es, de nada le sirve. Todo es, va a una fiesta y al rato ya otra vez ya está todo triste. Aunque escuchó tanto ruido ahí en esa fiesta, está todo triste otra vez. O sea, de nada llena al hombre. El único que puede llenar al ser humano solamente es Dios. El que creó al hombre es el que sabe. Ese vacío se crea porque uno mismo lo va creando. Porque Dios no quiso que fuésemos así. Dios siempre quiso que fuéramos plenos, que siempre tuviéramos una vida plena. Pero sin embargo, lo que ha hecho que haya un grande vacío en el ser humano es el pecado. El pecado. El único que puede llenar ese vacío tan grande es solamente Dios, que es tan grande. Es el único que puede llenar ese vacío. Entonces puede usted disfrutar de todo, ir a la playa, ir aquí, ir allá y tener lo mejor, y puede tener todos esos placeres. Pero si no está Cristo, de nada sirve. Todo se desvanece, todo se acaba. Es nada más por un momento. Y de hecho quiero decirles que el pecado trae placer, por eso la gente lo hace. Trae placer el pecado. Pero el problema es que no mide las consecuencias. No mide las consecuencias. Un hombre adúltero que va a traer placer, que se va a ir con otra mujer, pero se deja llevar por su pasión y su deseo, de tal manera que no piensa y no calcula de que va a destruir a su familia, va a destruir a su esposa, va a destruir a sus hijos. Eso es lo que la gente, lo que el pecado no, la gente no calcula eso. Qué terrible, qué terrible. Y así todos los pecados traen deleite momentáneo, pero después trae destrucción. Y su fin es la condenación del infierno. Eso va a ser su fin. Mateo capítulo 13, versículo 8. Dice así la Escritura, Mateo capítulo 13, versículo 8. Aquí está lo hermoso. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Cayó en buena tierra. Esta semilla cayó en aquellos que verdaderamente tienen necesidad de Dios. Eso. Cuando la persona solamente viene a cumplir, tengo que ir a la reunión del domingo porque si no me siento mal. Cuando una persona solamente viene así, ese no es una buena tierra. Ese solamente viene para sentirse bien. Entonces, cuando habla de buena tierra, es que de verdad yo necesito de Dios. Necesito que Jesús me hable. Necesito que Jesús transforme mi vida. Viene con esa actitud. Pero cuando no es así, que solamente porque está acostumbrado, porque pues siempre ha tenido la religión. Amigos, aunque Dios anhela
transformar la vida de las gentes, pero tampoco puede obligar a nadie. No puede obligar a nadie. Respeta la voluntad del ser humano, aunque Dios sí lo desea, pero no puede traspasar el límite de la libertad del ser humano. Entonces el ser humano tiene que tomar la decisión voluntariamente. Eso es lo que tiene que pasar, porque Dios no lo va a obligar a usted a que lo ame o a que lo sirva. No, simplemente le dan las advertencias, las consecuencias del pecado, y sabe lo que va a traer eso. Hasta ahí, pero ya depende de usted, depende de mí. Eso pasa. Entonces, por eso les decía que si alguien solamente viene a cumplir por costumbre, porque es que era católico y es que allá hacían así o asá, o porque viene de algún otro grupo religioso que dicen que leen la Biblia y cantan y todo, pero no está el Espíritu en ese lugar, pues no hay ninguna transformación. ¿Por qué cree que hay muchos lugares que están llenos el día de hoy? Y cantan y se emocionan. Pero ¿saben? Dice la Escritura que el único que vendrá a convencer de pecado, de justicia y de juicio solamente es Dios, el Espíritu. Si Él no lo hace, nadie lo puede hacer. Y para que eso suceda en un grupo o en un lugar, es que las personas tienen que vivir una vida santa, justa e irreprensible delante de Dios. ¿Saben por qué hacía tanto efecto las palabras de Jesús, o por qué hace tanto efecto la palabra de Jesús? Porque Jesús es santo. Todo lo que le decía Jesús a la gente, Él mismo lo vivía. No le decía, no haga esto, no haga aquello, y Él no lo hacía. No, Jesucristo mismo lo vivía al pie de la letra de lo que Él le decía a la gente. No le pedía algo que hiciera a la gente que Él mismo no hiciera. Por eso tenemos delante de nosotros como el ejemplo perfecto para caminar en esta tierra, Jesús. Él ya nos mostró el camino, Él ya trazó el camino por donde hay que caminar. Una persona que quiera entrar y ir por otro camino que Él ya trazó, no va a llegar a ningún lado. Por eso es que necesitamos quitarnos toda costumbre, toda forma religiosa, que veamos la palabra como algo nuevo, porque dice también la Escritura, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. O en otras palabras, el que no se arrepiente verdaderamente no puede confiar en Dios. Eso significa, le dijo a un hombre religioso, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y así es, amigos, no hay otra alternativa, no hay otro camino, no hay por dónde hacerse para poder entrar al reino de los cielos. Jesús ya trazó el camino. Que quitemos toda tradición religiosa, porque también eso está muy metido en mucha gente, muy impregnado en la gente. La religión está impregnada en la gente. Necesitamos deshacernos de eso, de esas costumbres, de ese formato. Eso es lo que necesitamos hacer. Necesitamos algo nuevo, necesitamos algo diferente. Lo necesitamos. Es que lo necesitamos. El Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículo 15. Gracias a Jesús que nos visita el día de hoy. Se digna a visitarnos. No somos dignos de nada, pero se digna a visitarnos el día de hoy. Entonces está hablando de la que cayó en buena tierra, dice, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Sí, ese es el corazón que se necesita. Necesitamos primeramente un corazón necesitado, un corazón humilde, para que esto se pueda aplicar en nuestra vida y para que podamos vivir esto hermoso que solamente Jesús lo puede dar,
es que necesitamos un corazón humilde y un corazón sencillo. ¿Usted está dispuesto el día de hoy? ¿Usted quiere verdaderamente hacer la voluntad de Dios? Dios ya le expuso la palabra. Dios ya dijo qué tenemos que hacer. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia, constante. No vive una semana obedeciendo a Dios y la otra ya no. No, sino que constante. Y esta obra y este milagro, para que sea algo perseverante, solamente es la obra de Dios. Si Jesús no hace esa transformación, si uno no cede para que Él haga la transformación, amigo, nunca va a pasar algo. Nunca va a pasar algo. Todos necesitamos la ayuda de Jesús. Todos. Nadie puede decir, ya no hago pecado, no por nosotros, sino que Jesús nos ayuda. Toda persona que está en la perfecta voluntad de Dios el día de hoy es que necesita de Jesús. Porque donde quiera que uno vaya, está la tentación. En el trabajo, en la escuela, en la calle, ahí está la tentación de desobedecer a Dios. Pero considere que Jesús ha sido tan bueno con nosotros. Jesús nunca nos ha fallado. ¿Por qué nosotros sí? ¿Por qué le hemos fallado a Dios? Usted que sigue fallándole a Dios, ¿por qué le está fallando? Si Jesús nunca le ha fallado. Nunca nos ha fallado. Ese Dios precioso es el que nos está llamando el día de hoy. Ese Dios precioso que está en los cielos, hoy mismo, es el que nos está llamando. No es un hombre, no es un hombre importante de esta tierra, un presidente de una nación poderosa. Es Jesucristo, el dueño de todo el universo. Es el que nos está llamando. Es el que nos está llamando. No, usted no viene aquí a una religión, ni viene aquí a sentarse. No, es Jesucristo le está hablando. Cada semana que usted ha escuchado, es Jesús el que le está hablando. Le ha estado hablando una y otra vez, y usted no ha hecho caso. Tenga cuidado, porque es el Dios del cielo el que le está hablando. Jesús mismo lo trajo. Jesús mismo. Porque el hombre, cuando ha caído en pecado, ni siquiera busca a Dios, ni siquiera se acuerda de Dios, o busca a Dios a su conveniencia, a su propio interés, pero no conforme a la palabra de Dios. Eso es lo que pasa. Entonces Jesús lo trajo a usted el día de hoy, nos trajo a todos el día de hoy para escuchar su palabra. ¿De qué lado está usted el día de hoy? ¿Los afanes, las riquezas, ha ahogado la palabra? ¿O usted verdaderamente tiene un corazón bueno y recto? ¿De qué lado está? Sea honesto consigo mismo y sea honesto con Dios. Que verdaderamente, si usted no está haciendo la voluntad de Dios, pues mire, la verdad es que Jesús es bueno y le habla y le habla y le habla. No nos deja de hablar. Entonces, hoy es el día de salvación. Hoy es día de salvación. Jesús anhela hacerlo una nueva persona. Vamos a darle gracias a Jesús por su palabra. Gracias a Jesús porque Él es bueno. Padre, muchas gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno hasta el día de hoy.
Señor, gracias porque aquí estamos muy necesitados de ti. Señor, ayúdanos a atender a tu palabra, Señor. Ayúdanos a no tomar tu palabra a la ligera, como si fuera una palabra más o como si fuera la palabra de un hombre, Señor, sino que de verdad ayúdanos a tomarlo con peso y con reverencia, Señor. Padre, muchas gracias, porque aunque no somos dignos de nada, Señor, tú vienes y nos hablas. Y ahí estás contendiendo con nosotros, hablando de una y de otra manera. Ayúdanos a atender tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Que cada persona que escuchó tu palabra el día de hoy, de verdad, Señor, Padre, pueda entender que tú lo estás llamando, tú la estás llamando, Señor. Oh, Señor, te lo rogamos. Cuánto necesitamos de tu gracia. Síguenos hablando, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te lo rogamos. Amén, Señor. Amén.